Ya conocemos la estructura condicional simple, en la que indicamos qué instrucciones se tienen que ejecutar cuando una condición es cierta. Las instrucciones que se ejecutaban cuando la condición es cierta era lo que llamábamos el bloque if. Ahora vamos a estudiar la estructura condicional doble, en la que vamos a especificar qué instrucciones se ejecutarán cuando la condición sea cierta, con lo cual seguiremos teniendo el bloque if, pero vamos a añadir un nuevo bloque al que llamaremos bloque else, en el que especificaremos qué instrucciones se van a ejecutar cuando la condición es falsa. En C++ se escribe, como vemos en el recuadro, se sigue utilizando la palabra reservada if para especificar a continuación la condición que se evalúa. Esta condición será cierta o será falsa. Si la condición es cierta, se ejecutarán las instrucciones que aparecen en el bloque if, y si la condición es falsa, se ejecutarán las instrucciones que aparecen en el bloque else. Para separar el bloque if del bloque else se utiliza la palabra reservada else. Y, como hemos aprendido, si solamente hay una instrucción que ejecutar, tanto en el bloque if como en el bloque else, se escribiría la instrucción sin más. Y si se ejecutara más de una instrucción en cualquiera de los bloques, se encerrarían entre llaves. En forma de diagrama de flujo, esta sería la forma que adoptaría. Se evalúa la condición, si la condición es cierta, el flujo continuaría por esta rama, la rama del sí, se ejecutarían las instrucciones del bloque if y continuaríamos por la siguiente instrucción. Mientras que si la condición fuera falsa, ahora la rama del no contiene una serie de instrucciones que se ejecutarían, repito, cuando la condición fuera falsa. En cualquier caso, tanto el bloque if como el bloque else, su ejecución continuaría después de ejecutarse uno de ellos dos por el punto común, por la instrucción siguiente. Bien, pues este sería, por ejemplo, el resultado de la ejecución del bloque if cuando la condición sea cierta, y por aquí se ejecutaría o iría al flujo de ejecución cuando la condición fuera falsa. Si recordamos el ejemplo del cálculo de las raíces de una ecuación de segundo grado, recordemos que habíamos considerado el caso en el que la raíz, de que el coeficiente a fuera distinto de 0. Y en ese caso se calculaban las dos raíces, raíz que llamábamos raíz 1 y raíz 2, pero quedaba pendiente la resolución del caso en el que o cuando a fuera 0. En realidad, cuando a es igual a 0, lo que tenemos es una ecuación de primer grado, porque lo que estamos calculando es bx más c igual a 0. Solo hay una raíz en ese caso y su valor es menos c partido por b. Bueno, pues este sería el diagrama de flujo que resuelve ese problema, después de leer los tres valores a, b y c y realizar la comprobación crítica. Tenemos que si a es distinto de 0, se realizarían los cálculos que ya conocemos, pero si no es así, el flujo iría por este lado y solamente calcularíamos raíz 1 y mostraríamos su valor. Así que, como vemos, ya tenemos la alternativa directa a cuando la condición es falsa. Aquí tenemos el código del programa. La primera parte es bien conocida, simplemente leemos los tres coeficientes A, B y C. Si A es distinto de 0, el bloque if ha sido ya explicado anteriormente, es todo lo que se ejecuta cuando la condición es cierta. Recuerde, calculamos raíz y a continuación raíz 1 y raíz 2 y mostramos el resultado. Y ahora incorporamos el bloque else. Fíjese que tanto el bloque if como el bloque else contienen más de una instrucción y por eso aparecen encerradas entre llaves. En el caso del bloque else, calcularíamos la única raíz, en este caso le hemos llamado también raíz 1, con lo cual utilizamos la misma variable, raíz 1, y su valor sería menos c partido por b, y a continuación mostramos su resultado. Otro ejemplo que utilizamos en su momento era la comprobación de si un número era par o era impar. Ahora ya tenemos la posibilidad de decidir
o de dirigir el flujo dependiendo de cuál sea el valor leído. Una vez leído el valor de entero, supongamos que valiera 6, preguntamos ahora si el módulo 2 es 0, en este caso sería un número par. Como entero es 6, esta condición sería cierta y en ese caso mostramos el mensaje y el mensaje de fin de programa. Y en el caso de un número impar, por ejemplo el 3, una vez leído ese valor, cuando comprobamos si se cumple la condición, al ser un número impar, la condición sería falsa. Ahora se ejecutaría el bloque else. En este caso el bloque else está formado por una única instrucción, se muestra el mensaje es impar y el mensaje de fin de programa. Así que observe cómo hemos solucionado de una forma bastante limpia la solución dependiendo del valor de la condición. Volviendo a un ejemplo que ya conocemos también, la comprobación de si un salario es bajo, ahora vamos a resolverlo utilizando el condicional doble. Utilizando la constante que ya definimos en su momento, con valor de 1300, es el máximo salario bajo, 1300, preguntamos en esta condición si el valor de la variable salario es menor que max salario bajo. Si es así, mostramos el mensaje de que tiene un salario bajo y si no, mostramos el mensaje de que no tiene un salario bajo. Observe cómo rápidamente solucionamos el problema sin necesidad de repetir código. De nuevo, el problema del cálculo de máximo entre dos valores. Recuerde que utilizamos o hicimos una inicialización de la variable max a uno de los dos valores, en este caso al valor b, en previsión de que el máximo valor fuera a, de forma que si a es mayor que b, asignamos a max el valor de a. Si no fuera así, no tenemos ningún problema porque ya habíamos asignado al valor de la variable max el valor de b. Por lo tanto, estamos ya seguros de que la variable max tendrá uno de los dos valores posibles. Ahora, si en lugar de utilizar la estrategia de asignar un valor inicial, utilizamos la estructura condicional doble, observe que el problema también es correcto y se resuelve eficazmente. Si A es mayor que B, el máximo será A y si no, el máximo será B. Ambas soluciones son correctas y pueden utilizarse sin ningún problema. Continuando con la idea de asignar un valor inicial a una variable, valor por defecto, valor que se podría cambiar si se verifica una determinada condición, vamos a verlo con el ejemplo de la pertenencia a un intervalo. Dados dos valores A y B que determinan los extremos del intervalo, queremos saber si dato pertenece a ese intervalo. Establecemos por defecto que el dato leído no pertenece al intervalo. Aquí lo tenemos. Utilizamos una variable bool que tendrá valores verdad o falso, evidentemente, y por defecto estamos diciendo que no pertenece al intervalo. Bien, una vez leído el valor de dato, el cálculo que realizamos es simple. Si dato es mayor o igual que A y dato es menor o igual que B, entonces, como dato pertenece al intervalo, modificamos el valor que establecimos por defecto y lo cambiamos a verdad. Recuerde que hemos previsto la situación de que no pudiera pertenecer al intervalo, estableciendo este valor a falso. Bien, ahora preguntamos cuál es el valor de pertenece. Nos hemos asegurado de que la variable pertenece tiene un valor correcto. O es falso o es verdad. Así que ahora la presentación de resultados la podemos hacer ya de forma independiente a la fase de cálculo, simplemente preguntando cuál es el valor de la variable pertenece. De forma que si pertenece es verdad, mostramos el mensaje correcto diciendo que pertenece al intervalo y si no es así, mostramos el mensaje diciendo que no pertenece al intervalo. Así que observe cómo hemos conseguido separar las fases de cálculo y presentación de resultados. En este sentido, observe que inicializamos una variable lógica a falso y luego, en su caso, cambiamos su valor por verdad. En el caso de las variables lógicas podemos hacer o podemos evitar la inicialización previa de la siguiente manera. Observe, simplemente decimos que la variable pertenece tomará el valor
de esta expresión. Esta expresión es una expresión lógica, por lo tanto, necesariamente será o verdad o falso. De forma que, si dato es mayor o igual que A y dato es menor o igual que B, la expresión será verdad. Y en ese caso, la variable pertenece tomará el valor de verdad. Y si no es así, la expresión será falsa y la variable pertenece tomará el valor de falso. Por lo tanto, no es preciso hacer la asignación previa ni después realizar esta instrucción de cálculo, sino simplemente la instrucción de cálculo asignará el valor que corresponda a la variable pertenece. Así que en estos casos en el que utilizamos una variable lógica, recomendamos utilizar esta asignación directa en la fase de cálculo. Recuerde que seguimos garantizando la separación entre los cálculos y la presentación de resultados. Recordando el análisis que hicimos sobre estructuras condicionales consecutivas y anidadas, vamos a repetirlo, en este caso para las estructuras condicionales dobles. Recuerde que cuando tenemos estructuras condicionales consecutivas son independientes unas de otras, por lo tanto los caminos que se siguen en una y en otra estructura condicional pues no dependen en absoluto. Así pues tenemos el caso de que si condición 1 es cierta y condición 2 también, se ejecutarán el bloque 1 y el bloque 2 de la parte if que tenemos aquí, pero podría ser que condición 1 fuera falso y condición 2 también, con lo cual se ejecutaría la parte que hemos marcado aquí, pero podría ser que cualquiera una de ellas fuera cierta y la otra falso, aquí tenemos verdad y falso, o la contraria, que condición 1 fuera falso, con lo cual se ejecutaría el bloque 1 del else y condición 2 fuera verdad y entonces se ejecutaría el bloque 2 o el bloque if de la segunda parte. Así que como puede ver, las condiciones son independientes y en nada influyen una con otra. Y aquí tiene un típico ejemplo, una aplicación. Queremos leer la edad y la altura de una persona y nos diga si es mayor o menor de edad y si es alta o no es alta. Con lo cual es que podemos tener las cuatro combinaciones. Una persona puede ser mayor de edad y alta, mayor de edad y baja, o puede ser menor de edad y alta y menoridad de edad baja. Con lo cual observe que se podrían dar las cuatro combinaciones porque no hay ninguna relación entre ellas. Un típico caso de estructuras condicionales dobles consecutivas es cuando tenemos que comprobar condiciones independientes. Dadas n condiciones, da lugar a n condicionales dobles consecutivos, con lo cual al final tendremos, como podría comprobar, 2 elevado a n situaciones posibles. Deberíamos evitar este tipo de condicionales y posiblemente con un análisis detallado podríamos simplificar todos los posibles casos que se podrían dar. No obstante, la resolución o la simplificación pues dependería del problema que queramos resolver, evidentemente. Bien, antes de estudiar las estructuras condicionales dobles anidadas, como requieren o van a requerir una explicación más detallada, mejor lo dejamos pendiente para un vídeo específico en el que vamos a tratar únicamente de las estructuras condicionales dobles anidadas.